saludo muy especial a usted, señor presidente, doctor Ritter López, a toda la mesa directiva y a todos los que están conectados con esta audiencia que tiene que ver con la reforma a la salud. Primero tengo que decirle que esta reforma a la salud no es una reforma estructural. Es un ajuste que pues tiene algunas cosas muy importantes, como por ejemplo la territorialidad, los mecanismos de gestión de los servicios de salud, el sistema familiar, que ya estaba contenido en otras leyes como la 1438, la 1122. Tiene un plan nacional de salud pública que es fundamental y en eso debe estar basado la reforma, pero lo hace bajo un concepto institucional del Ministerio de la Salud y no como la formulación de un plan centrado en las comunidades, las familias y los ciudadanos. Yo creo que es importante allí poder mejorar. Tenemos, por ejemplo, que aquí no tienen en cuenta, o por lo menos lo que se había hablado en la ley estatutaria. Yo creo que hay que reglamentar la ley estatutaria, no se ha reglamentado. Hay muchos artículos que se encuentran, como le decía, en la 1438 y 1122, incluso mejor redactados y sin embargo no se han reglamentado y creo que esto es fundamental. De acuerdo, por ejemplo, a la ley estatutaria, el servicio debe haber un servicio público, se ejecuta bajo la indelegable dirección, regulación y organización y control del Estado. Sin embargo, aquí no aparece, como lo decía el anterior interviniente, pues la regulación tiene que estar a cargo del Estado y tiene que tenerlo el ministerio y los entes territoriales también. Yo creo que eso también es fundamental. Así que yo creo que lo que se ha venido diciendo es que no podemos, y una cosa que no tiene aquí, que es muy clara, es que no habla sobre la problemática que tenemos de la posición dominante de las EPS. Eso es algo que no se aclara. Habla de que se acaban las EPS, pero que se forman otras aseguradoras. No sabemos la diferencia que va a haber porque pues realmente se habla de gestión de riesgo, pero yo creo que se debe aclarar muchísimo cuál es la diferencia entre las dos, entre la EPS y entre las aseguradoras, porque pues por lo que se dice es prácticamente lo mismo porque son gestionadoras del riesgo. Aquí también muy importante se habla de la continuidad y que no se ponen barreras, pero de verdad no está contenido en la norma como tal. Hay, como le digo, esa dualidad de papeles entre las EPS y las IPS, porque las EPS también prestan servicios cuando no deberían de prestarlos. Entonces yo creo que ahí creo fundamental que se haga una reforma de verdad estructural, donde haya mucho más consenso, donde sea mucho más trabajada, y tiene que ver con varias cosas. Uno, la separación de objetivos y responsabilidades de actores. Esa debe ser la primera cosa fundamental. Quitar la posición dominante, que puedan tener las funciones que cada uno tienen que tenerlas, y la regulación del Estado. La segunda cosa estructural que se debe tratar es la financiación. La financiación que debe ser no solamente en recursos, sino también en infraestructura y recursos humanos, que es muy importante. El flujo de recursos, a pesar de que se ha venido estableciendo en varias leyes, no hemos podido tener un flujo de recursos de verdad, que las instituciones prestadoras de servicios puedan tener ese flujo directo expedito y puedan atender las personas. Por ejemplo, puedo decirle ejemplos de EPS que a las IPS le deben 13.000 millones una IPS y le están pidiendo el 25% de descuento para poder pagarle las cuentas. O sea, hay un problema grande del flujo de recursos. Cobertura del aseguramiento universal. A pesar de que hemos logrado el 97% de cobertura, ¿qué va a pasar con las personas que ganan un poquito más, pero que no son capaces de pagar la seguridad social? Por ejemplo, el estrato 3. El estrato 3 ya se había hablado de dar un seguro parcial, ayudar en un seguro parcial, no está tampoco reglamentado. Creo que eso es muy importante en una reforma estructural que lo tratemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con extranjeros residentes? Hay mucho problema con la atención de los residentes extranjeros y podemos ver los venezolanos que hoy no tienen un sistema de salud. Eso yo creo que hay que solucionarlo, y las sanciones claras para las personas que de verdad no pagan la seguridad social. Debe haber un plan integral
no solamente único, aquí se habla de las redes, estoy completamente de acuerdo con las redes integrales e integradas de servicios, eso está establecido en la 1438, pero que creo que se debe de reglamentar mucho más. La intersectorialidad, ese comité de intersectorialidad también estaba establecido en la 1438, pero en este momento no funciona. Yo creo que hay transversalidad, por supuesto, y debe haberlo porque hay muchos gobiernos que no hacen transversalidad en salud, que no tienen en cuenta los determinantes sociales y que por eso pues la salud no tiene el peso que debería tener en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida. Debe haber, por ejemplo, sostenibilidad de los hospitales públicos. Yo en esto tengo que decirles que nosotros cuando yo fui legisladora y fui coordinadora ponente y coautora de los proyectos de reformas, pero cuando uno viene acá al gobierno a ver qué es lo que pasa realmente con la atención a los pacientes, las dificultades son muchas. Y una de esas dificultades pues es la capacidad de poder tener unos hospitales públicos que presten su servicio y que sean estables financieramente. Hay que revisar la sostenibilidad de los hospitales públicos. Allí se habla de unas empresas sociales del Estado que pueden no solamente ser del municipio, sino territoriales. Creo que es una cosa importante, pero hay que revisar los hospitales muy pequeños, hospitales que van a tener que necesitar recursos de oferta. Eso es fundamental. Además, los hospitales pequeños y medianos son los que prestan servicios en los sitios alejados. Aquí no está claro cómo se va a atender las poblaciones muy alejadas, las poblaciones dispersas como el Pacífico, como otras regiones que realmente no les llega la atención. Yo creo que ahí tiene que haber la mano del Estado, tiene que aumentar los recursos, debe haber un talento humano que se incentive para poder que llegue hasta esas regiones a prestar sus servicios. También debe haber una legislación clara, y yo creo que eso tenemos que ponerle cuidado, y más ahora que estuvimos en la pandemia, un recurso humano que tenga estabilidad laboral, pero que también tenga condiciones dignas. Yo creo que eso es muy importante, trabajarlo muy bien, que eso sería también formar parte de una reforma estructural. Otra cosa muy importante, aquí se habla, y ahí es donde va también el fraccionamiento, aquí se habla de las redes integradas para atender los pacientes, y que además sea un servicio continuo con atención primaria, que vaya desde la promoción y la prevención hasta la rehabilitación y cuidados paliativos, que es lo que debe de tener. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el paciente tiene problemas laborales o cuando el paciente tiene un accidente de tránsito? Yo creo que debería de unirse allí en una sola atención al paciente. Allí no habría fraccionamiento. Pero si usted tiene una persona que se accidenta, entonces tiene fraccionamiento del servicio, porque primero lo atienden por el SOAT y después tiene que ir a la EPS. Entonces yo creo que debemos de incluir de forma clara la interacción de esos regímenes especiales en el sistema. La creación de un fondo de garantías, yo creo que es importante la creación del fondo de garantías, pero no como una entidad autónoma, que lo que se va a generar es más gastos. Creo que eso lo podríamos hacer dependiendo de la ADRES. Debe haber ese fondo de garantías, pero debe estar adscrito a la ADRES. Y bueno, yo creo que se deberían de reglamentar primero todos los artículos que no se han reglamentado de las anteriores leyes. Y quiero decirles también que aquí, en esta ley, hay 37 artículos, de 68 artículos hay 37 donde se dice que reglamenten. Y yo les puedo decir que si no se han reglamentado los de las anteriores leyes, va a ser muy difícil que lo podamos hacer también aquí en la reglamentación. Otra cosa que vimos en la pandemia, fundamental, fortalecimiento de las secretarías de salud, de los entes territoriales. De acuerdo a nuestro país, que es heterogéneo, pues lógicamente no todas tienen el mismo fortalecimiento, y va a ser fundamental que también debe estar, si van a continuar con este ajuste que se está realizando, debe tener un capítulo especial de fortalecimiento de las secretarías de salud. Y por último, decirles que siempre he querido y he insistido en que haya una circunscripción especial para la salud. ¿Y por qué hablo de esto? Porque
En este momento no hemos reglamentado las exclusiones de la ley estatutaria. Es fundamental reglamentarlas, pero los jueces a veces no conocen el sistema y yo creo que debería, así como hay una circunscripción especial para lo laboral, debería haber también una circunscripción especial para la salud. Eso lo hemos venido trabajando muchísimo, no se ha podido lograr, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Al final, y como concretando, doctor Ritter, porque yo sé que el tiempo es corto, quiero decirle lo siguiente: esta no es una reforma estructural, es un ajuste, algunos ajustes a la ley. Se debe reglamentar las leyes anteriores que tenían muchas cosas, casi que las mismas cosas que vemos en esta reforma, y que se podrían reglamentar y podría generarse los ajustes a nivel de reglamentación. Sin embargo, sí debe haber una reforma estructural con los puntos que yo hablé ahora, que tiene que ver con la financiación, con el recurso humano, con todos los temas de poder lograr que no haya fraccionamiento, que se unan todos los seguros para poder lograr que haya ese aseguramiento de verdad, que no haya una atención integrada, continua, sin barreras, y que el paciente sea el centro del sistema. Esa es mi intervención. Muchas gracias, doctor Ritter. Muchas gracias a todos.